Vamos a hablar del peor momento para mí. Por mi experiencia les voy a contar ahora qué pasó. En el lugar en el que estoy me escuchan, en el lugar en el que estoy veo que hay posibilidades de expandirme por el lado que yo quiero ir, sentarme a negociar. Para mí era catastrófico. Afrontarse, ¿entiendes? Era como que, che, no me da. No, mi capacidad mental no me da para esto. Tomé valor. Y dije, ok, lo tengo que hacer. Gente, yo no les puedo asegurar, mi corazón yo creo que iba en ese momento a 1000 por hora. Y quienes se van a dedicar a esto, lo van a necesitar a la mente negociadora. Ténganlo en cuenta. Gran parte de lo que nos va a hacer crecer a nosotros como perfil dentro de este mundo y que cobremos bien y que nos vaya bien y que avancemos bien con buenas negociaciones salariales, con buenos trabajos. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de Franchu Web. ¿Cómo andan? Hoy les traigo un video medio, algo así como story time, como se dice ahora mucho en los jóvenes, diría. Vamos a hacer una story time, pero una story time con una historia atrás, son consejos para ustedes, ¿no? Siento que les gusta mucho a ustedes cuando veo mis videos, porque yo obviamente los analizo también a ustedes. Veo que les gusta mucho también la onda de que les cuente mi historia, qué hay detrás. Quiero que hablemos de un momento muy particular en el cual mi cabeza, o por lo menos como yo estaba seteado, no estaba acostumbrado a este tipo de movimiento dentro de las empresas, o sea, cómo uno se mueve dentro de este mundo, pero que fue algo con lo que me tuve que topar, es algo de lo que tuve que aprender y es algo de lo que al día de hoy me traigo y de lo que también hace que no me meta en cosas baratas, que entienda bien por el camino por el que voy y esté muy decidido siempre en qué camino voy a tomar dentro de esta carrera. Vamos a hablar del peor momento para mí. Por mi experiencia les voy a contar ahora qué pasó, que es el momento de la negociación. Es el momento de ya entraste a trabajar, ya estás cobrando y cada 3-6 meses, ya un año no me gusta, les voy a decir la verdad, tenés una pequeña charlita con tus jefes, los CEOs de la empresa, donde estén, ¿no? Ese momento. Yo por lo menos, si les doy un poco de spoiler, yo al principio lo veía como algo muy bueno, lo veía como, viste, ese momento que uno espera, que por lo menos te motiva, que vos decís, voy a darlo todo para crecer y para que me aumenten, porque estamos hablando de negociación también de sueldo, y también el momento donde a veces te tiran flores y demás, ¿no? Entonces es un momento, digamos, del cual aprendí mucho, por lo menos yo, en mi caso. Entonces vamos a hablar un poco de esa etapa, les voy a contar mi experiencia, cómo fue que lo transité, qué cosas pasaron y demás, para que ustedes también se queden con algo, para quienes lo vayan a pasar estén atentos y para quienes estén nerviosos o no sepan cómo controlar la situación, les voy a contar un poco también qué fue lo que me pasó a mí, o por lo menos qué jugadas, no sé si qué jugadas, pero tal vez qué mentalidad empecé a tomar en determinados momentos según las diferentes negociaciones que iba teniendo, ¿no? Disclaimer que vamos a hacer como siempre: si les gusta el contenido, si les sirve, lo quieren apoyar, le ponen me gusta, se suscriben al canal y recuerden que tenemos un Instagram, franchu.web, siempre se los dejo en la descripción y también en el primer comentario del video, donde publico propuestas todos los días, donde les publico, hacemos preguntas, ustedes me contestan. Ahora estuve pidiendo portfolios para reaccionar, así que estamos ahí muy activos todos los días. Entonces vayan y sigan a esa cuenta también. Volviendo un poco a empezar este camino de esta historia, son casi 6 años, 5 años que tengo de experiencia. Está bueno que ustedes lo transiten conmigo y quienes estén empezando se sientan un poco más livianos y digan, che, a este pibe le pasó y conecten un poco con que les puede pasar también y no sepan cómo afrontarlo. Bueno, acá les voy a contar por lo menos yo mi experiencia y lo que sacó de jugo de todo eso, obviamente, ¿no? Vamos a entrar en un contexto primero sobre mí. ¿Quién es Franco? O por lo menos cómo Franco estaba preseteado previo a todo esto, ¿no? Cuando yo empiezo a estudiar programación, cuando yo me empiezo a meter en el mundo dev, como dije, no conocía absolutamente nada de este mundo. Ese mismo Franco, es un Franco con una enseñanza de vida que es, che, al jefe se lo respeta, al jefe trata de hacer todo lo que te pide tu jefe, chito la boca y seguir para adelante, porque lo importante acá es el trabajo fijo, no interesa otras cosas, ¿no? Uno a veces por el contexto, lugares donde crece, donde les enseñan cosas, ¿no? Y diferentes situaciones de la vida de cada persona, y más las generaciones anteriores que son nuestros viejos y demás, con una cosa preseteada de aprendizaje. Yo no tengo a mi alrededor un contexto, por lo menos no tenía en ese momento, de gente que viva ese tipo de trabajos, ¿no? De negociaciones, donde lo que hago vale, está en demanda y en algún punto empieza a entrar todo esto de la negociación, del sueldo, de empezar a apretar, che, si soy bueno y te sirvo, me puedo llegar a ir, ¿no? Comenzar a entrar en ese juego que ahora vamos a hablar más adelante. Y más cuando empiezo a trabajar, yo mis primeros meses de trabajo fue mucho de entender qué pasaba, cómo se empezaba a trabajar. A muchos les va a pasar y a muchos ya les debe estar pasando. Al principio es jodido, es estar con muchas cosas en la cabeza, es estar todo el tiempo con información, es estar todo el tiempo aprendiendo, te vas a dormir a tu casa, no dormís,
cuando aprendés, mirás videos y tenés miedo, seguís estudiando en tu casa, volvés al otro día, otro quilombo para arreglar, otro proyecto, otro cliente, otra cosa para hacer diferente. Es como, nada, un momento también de mucha ansiedad, de mucho nervio, de mucho miedo, porque uno intenta darlo todo también para quedar, para estar en el trabajo y que lo tomen y que se quede. Y más cuando vas presencial. En mi caso yo hice los primeros 3 meses presencial, después seguí presencial 2 veces a la semana o 3. Estar ahí en ese ambiente y con los jefes, con todos ahí muy cerca tuyo trabajando, también es un momento, ¿no?, donde uno no quiere dar todo porque también está empezando en el mundo y quiere aprender también. Al principio se trataba de eso. No hasta acá yo no tenía mucho esta cosa de la negociación, no me importaba. Cuestión que, bueno, obviamente lo que les va a pasar y lo que termina pasando al principio es las primeras negociaciones, por lo menos, son amigables, son lindas. Yo tal vez lo que podría diferenciar acá entre mi época y la época de ustedes, tal vez en mi época podía llegar a haber más demanda, menos competencia y no había como ese auge de un montón de personas queriendo obtener el mismo trabajo, ¿no?, como tal vez pasa ahora. Entonces era un poco más difícil el reemplazo, ¿se entiende? Siempre vamos a lo mismo que a las empresas, por más que no es que echan y desechan gente, porque también les jode, también para ellos es un gasto, también para ellos es un tema echar gente. A veces, si tenés un buen talento, o a veces entienden que hay gente que les labura bien, lo van a intentar también un poco retener. Eso va a pasar ahora y siempre también. Tampoco no es que me laburaste 2 años o malísimo, bueno, chavo, te cambio por un junior. Yo, por lo menos en mi caso, estaba muy metido en ese mood de aprender, ir para adelante. No, me hacía muchas preguntas, porque imagínense, gente, imagínense, yo lo pienso ahora, ¿no?, con perspectiva, con el diario del lunes, había pasado un supermercado a trabajar muchas horas. En la pandemia trabajamos igual, te negreaban de arriba abajo, eras un número más, ganabas 2 pesos, ¿me entendés? Pasé a un trabajo donde teníamos una oficina hermosa, nos daban café, ¿se entiende? No les importaba, no eran tan estrictos con el horario que uno llega a trabajar desde tu casa, y para mí era un lujo. El sueldo era bueno, para empezar era bueno, o sea, hacía bastante diferencia el trabajo del que yo tenía, y era, para mí en mi cabeza lo que pasaba era, estoy aprendiendo algo que al final encontré trabajo. Me permitió venirme a vivir a una de las cosas que yo más quería también, que era venirme a vivir a Buenos Aires, capital. Podía pagarme un alquiler, podía mantenerme de repente, que era algo para mí. Fue por una de las cosas por las cuales empecé esta carrera. Empezaban a dar todas esas cosas y los beneficios eran buenos y teníamos plataformas de cursos, ¿no? Como que de repente había una cosa de mucho beneficio que, claro, si vos venís de esos lugares, de ese tipo de trabajos, el salto, el cambio es muy loco. Estás un tiempo como en una nebulosa donde todo es hermoso, donde esto es hermoso, donde todo bla 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 bla. Y bueno, después empieza a bajar el filtro, después o te lo hacen bajar, como en mi caso, y empiezas a decir, che, está todo raro, no está todo tan bien. Es increíble lo contento que estaba, más allá de que tuve momentos, ojo, que tal vez en algún otro video les voy a mostrar les voy a contar que quise dejar también, porque la tecnología que estábamos usando no me gustaba, se me hacía. Yo tuve un inicio dentro de este mundo muy complejo, muy difícil, donde me frustró mucho y donde quise dejar. Después, obviamente, se hicieron algunos ajustes dentro de una de estas negociaciones. Che, la tecnología que estoy trabajando no me gusta, la estoy pasando mal, no entiendo, no le pongan. ¿Viste cuando no le agarras la mano a algo y lo único que hace es te come la energía y me frustra? Bueno, en una de esas negociaciones, que fueron de las primeras, donde uno como junior, y esto lo voy a entender, y esto es real, y esto va a pasar para que lo tengan en cuenta, y uno se va a sentar y va a ser un muy buena charla, porque por lo general te tiran muchas flores, te tratan bien, te van a decir 2 o 3 cosas que acomodar, que no nos vamos, tampoco vamos a ser realistas, tampoco me voy a tirar a pedir un 100% de aumento, no voy a pedir el doble de aumento porque ya hace 2 meses de trabajo, pero yo por lo menos en esa primera negociación, que para tener en cuenta no es un dato menor, yo dije, che, a mí no sé si me gusta tanto esto, me gustaría ver si me puedo meter en otra área, más que era más el frontend, che, me gusta la parte visual, particularmente en la agencia en la que yo trabajaba en ese entonces, en la empresa en la que yo trabajaba. El ambiente laboral fue siempre excelente, la gente fue siempre excelente. Más allá de todo lo que pasó después y que uno se va porque tal vez se queda chico en algunos aspectos, me encantó, tuve una muy linda experiencia, tuve un muy buen inicio. Tenían esto ellos mucho, que te escuchaban realmente mucho en las negociaciones, por lo cual vamos a decir también lo bueno de las negociaciones, vamos a hacer un stop en los buenos, más allá de que tal vez no siempre sea lo mejor con el tiempo, pero al principio, cuando uno está empezando, hay que estar un poco atentos en las negociaciones. ¿Saben qué hay que hacer un poco para tener en cuenta? Es que yo no lo tuve porque yo no, tal vez es bajar el filtro de, che, está todo perfecto, está todo bien, pero analizar la situación. Che, en el lugar en el que estoy me escuchan, en el lugar en el que estoy veo que hay posibilidades de expandirme por el lado que yo quiero ir. Che, a mí me gusta más el backend, me están dando muchas cosas de front. Es un lugar que está abierto a conversar eso y tal vez girar
el timón hacia ese lado, mucho de las negociaciones de los juniors cuando recién empiezan van a ir mucho por ahí. Si las cosas que están haciendo mal, les van a decir las cosas. Para mí, a ver, gente, más allá de que estamos haciendo este video y les estoy contando un poco, ayudándolos a ustedes con tips, las negociaciones son buenas. O sea, cuanto más negociaciones tenga una empresa, para mí lo ideal son 3 o 6 meses. Ya un año me parece un montón, porque en un año es imposible llevar registro de cómo va trabajando las cosas. Pero una agencia, una empresa chica, grande, que haga revisiones cada 3 o 6 meses, habla bien, porque en algún punto está bueno tener ese seguimiento tanto para vos, que vos estás queriendo crecer dentro del rubro, como para ellos, entender que es una mano al principio para vos, para que vos tengas sostén y digas, che, mira, vemos que estás flojo por acá, vas bien por acá, este es tu fuerte, ¿qué querés hacer? ¿Querés que ajustemos? ¿Que no? En mi caso pasó así, a mí me gustaba más el frontend, che, quiero hacer más visual, quiero hacer cosas más visual, más que se vean porque no me estoy motivando. El espacio ese siempre estuvo abierto, entonces hay que entender a las negociaciones como una parte muy importante dentro de nuestro camino y una parte muy importante dentro de nuestro flujo como profesionales, como dev, como programadores que vamos a pasar, todos los que hagan full time por lo menos. Importante, es un momento muy bueno para que uno lo tenga en cuenta, son 3 o cada 6 meses, no solamente para la empresa, siempre vamos a volver a lo mismo, está bueno que también piensen en ustedes, che, en qué estoy flojo, en qué tengo que avanzar, dónde están mis puntos más flojos, dónde están mis partes más fuertes dentro de este mundo, ver hacia dónde ir. Está muy bueno para la gente que está perdida y para la gente que se metió y todavía no le encuentra mucho la mano. Apóyense mucho de esas negociaciones y tanteen el terreno al principio de hasta acá se puede llegar, hasta acá no se puede llegar. Che, son re cerrados, no me dejan hacer nada, no me dejan cambiar el rumbo. O, che, me están escuchando, me están dando un poco el lugar a experimentar y a ver cómo es mi camino. Lo ideal es ese, que sean de 3 a 6 meses y que se haya lugar para la charla y que haya lugar para el diálogo y poder explorar vos también tu perfil. Por eso yo también me gusta, una de las cosas por las cuales siempre elegí empresas chicas o agencias chicas, porque directamente esas negociaciones, esas charlas mensuales cada tanto, yo las tenía conocido con los fundadores, con los jefes, digamos, y es mejor, está más bueno, te sentís más cerca y realmente está bueno para cada uno, para ellos y para uno hacer ese stop y decir, che, ¿qué pasa? Entonces al principio lo que va a pasar en las negociaciones es tranquilos. Analicen ustedes si están bien, si están mal, si la están pasando mal, lo charlan, ¿no? Como está bueno que esté ese lugar abierto a la charla, porque, como digo, es un trabajo que nos va a llevar por muchos lugares, muchas emociones, a veces muy fácil, a veces muy difícil, pero al principio es mucho ir en contra de la corriente, ir aprendiendo, así que está bueno las negociaciones a partir de ahí. A mí lo que me empezó a pasar, básicamente, el tiempo siguió pasando, yo seguía muy cómodo, yo seguía muy en la mía, pero de repente se empezaba a través de mis compañeros, a través del ambiente que compartíamos en la oficina y demás, se empezaba a hablar del tema, ¿viste? Como decir, che, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en este otro lado? ¿Qué te pasa a vos? ¿Qué te pasa a mí? ¿No? Hay gente que no es como yo, Franco, que no sabe negociar, que no entiende, no sabía ni que tenía que negociar en ese entonces, no entendía de ese mundo. Hay gente que está pegando un muy buen salto, a nivel más que nada económico, porque está negociando. ¿Se entiende? Porque no sé si la palabra es los aprieta, pero está poniendo su énfasis en, che, yo quiero tanto. Entonces, ¿qué pasaba? Hay 2 caminos acá, por lo menos que yo había deducido en su momento, que es el que no negocia tiene un porcentaje, más o menos, que puede ir variando. El que negocia, ese porcentaje lo va a poder tirar un poquito, tal vez más para arriba, capaz en el intermedio entre lo que pidió y lo que le negociaron, va a poder tal vez escalar un poco. Yo veía que esa gente que sabía negociar, que me venía a preguntar a mí, me decía, vos, Franco, estás negociando, que ahí es donde yo me empecé a preguntar, che, ¿cómo negociar? No, me dicen, vos te sentaste y pediste, no sé, hace un año estás acá, ¿pediste algún aumento bueno? Entonces yo ahí me empecé a hacer la pregunta y digo, che, pará, nunca lo hice, nunca lo había pensado. Y ahí me empezó, ese fue el día, pero no me olvido más, que me empezó una hormiga a comer el cerebro en el sentido de, che, pará, que ahí es donde dije, este mundo, gran parte de este mundo, es esto. Pongamos un stop y digamos, che, esto hay que hacerlo. O sea, tengo que hacerlo. Porque, a ver, para que lo tengan en cuenta, que depende mucho de su crecimiento y depende mucho de ustedes y también es el volver en retrospectiva para atrás, que es lo que me habría gustado tener a mí, que es lo que le digo que está bueno que ustedes tengan y decir, che, yo no hice cuentas todo lo que yo crecí y todo eso por lo cual yo entré, que era una carga al principio, que era el chico al cual me ayudaban, al cual de repente está resolviendo solo, trabaja solo, resuelve, entrega. ¿Qué sucede? Que es real y no vamos a decir mentira. Te parás un día así, mirás a tu alrededor y decís, che, hay un montón de nuevos empleados, esto está creciendo un montón,
las oficinas cambiaron, hay eventos, hay un montón de cosas y... Como que de repente, en mi caso, yo voy a hablar de mi experiencia en este caso, es como a mí se me empezó a desfasar un poco todo. Y lo que capaz pasaba también que yo tenía mucha información de los demás, es decir, los demás me contaban y la diferencia era bastante abismal. Tampoco era que hacíamos cosas muy diferentes con los perfiles, por lo menos que hacían lo mismo que yo, ¿se entiende? Entonces yo digo, bueno, para acá pasa algo. No quiere decir que estén mal ellos ni que esté mal yo, pero acá pasa algo que yo no estoy manejando, que yo tengo que empezar a avivarme, no quedarme siempre la misma, ¿no? En algún punto yo ni siquiera ahí tenía pensado irme, no tenía pensado nada, o sea, yo estaba en Disney. Hasta ahí estaba en Disney. Hasta que me implantaron esa semilla en mi cabeza, yo estaba en Disney. ¿Por qué? Porque, como digo, mi cabeza, mi concepto mental de todo esto, del laburo en sí general, no era esto. Era yo estoy bien, ya está, con que me den 2-5% cada 6-3 meses, joya. Entonces ahí uno empieza a recapacitar y decís, che, boludo, pará, ya me entregan proyectos a mí solo, ya estoy solucionando, ya nadie tiene que estar encima mío, ya no les quito tiempo, no les quito horas. Están contratando a mucha gente, están entrando muchos proyectos nuevos, hay algo que está creciendo que no soy yo. Esa era la ecuación que a mí no me daba. Y empecé a entrar en cuentas. Las negociaciones se están haciendo cada 6 o 3 meses. O hay veces que no llegan bien a tiempo. ¿Por qué? Y uno empieza como... A mí como que de repente se me abrió una nube de pensamientos en mi cabeza que no conocí. Dije, ok, ¿qué hago? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo enfrento esto? Cuando yo me topo con esa situación, básicamente... A mí me pasó algo muy loco, que es lo que yo con el tiempo me fui dando cuenta cómo empezó. Ahí es donde empecé a conocerme mucho a mí, a Franco, el Franco del solo, ¿ok? El que me vino a Buenos Aires solo, yo encaré esto solo, no tenía gente que me apoya en el sentido, nunca me dijeron, che Franco, dale, anda para adelante que esto es lo tuyo, o gente alrededor en mi entorno que haga este tipo de trabajos, no tenía ningún tipo de información, yo iba ahí con la corriente. Entonces ahí, ok, este Franco mental que estoy teniendo ahora, me había empezado a poner mal. Pero me había empezado a angustiar. ¿Por qué? Primero porque simplemente pensar el hecho de tener que ir a sentarme a negociar, para mí era catastrófico. Era una cosa que me ponía muy nervioso, muy ansioso, muy mal. Es más, durante mucho tiempo lo pateé, no lo quise hacer, no lo quería de alguna forma afrontar, ¿se entiende? Era como que, che, no me da, mi capacidad mental no me da para esto. De ese día que se me metió esa hormiga en la cabeza y me empezó a comer y decirme, che, Franco, hay que hacerlo, me pesaba. Era algo como que me pesaba, digo, no puede ser, no tengo que hacer esto, ¿por qué no me quedo como estoy? Pero a la vez yo veía que se me empezó a aclarar, empezó a bajar mucho el filtro y se me empezó a aclarar mucho la mente de este pensamiento y empezaba a ver un montón de cosas que digo, no están bien, boludo, no están bien, pero no es que no están bien de que lo que están haciendo yo mal, no. Yo siempre hice mi mea culpa, como decir, che, soy un boludo, me quedé y vamos a la verdad, gente, y esto hay que entenderlo, una agencia, una empresa, pongámoslo nosotros en el lugar de jefe de cualquier lado. Si a vos no te vienen a pedir plata, vos no vas a regalar plata, ¿se entiende? No la vas a regalar, no la vas a dar porque nadie te la pida, ¿se entiende? Entonces ahí es donde yo entendí, digo, claro, este laburo, estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas que yo no sabía, que no me habían enseñado en mi vida, que tienen sentido, que es como, no te van a dar plata si no se las pedís. Y también me habían dicho una cosa que me entró en la cabeza y que realmente lo pienso hasta el día de hoy, que tiene mucho sentido, que es, me dicen, ¿a vos te van a tirar un número de aumento? A no ser que esté por contrato, me imagino que deben haber muchos lugares que, che, nos juntamos cada 6 meses y yo te doy 10%, 20% de aumento cada 6 meses. Bueno, listo, ya está. Si un día viene y te dicen te dan 5, bueno, raro. En este caso no era por lo menos así, era más negociación. Entonces a mí me dijeron una vez, Franco, me dicen, no seas boludo, porque a vos te van a negociar el mínimo, que sea lo más mínimo posible. Y si pasa, pasa. Y esa frase me quedó, el si pasa, pasa, gente, es como, de repente dije, ay, qué boludo. Pero aparte ya había pasado un tiempo. Posta que lo que a mí me pasaba era que, che, crecí un montón en este año. No es que... Y por ahí tenía amigos que los habían ya echado o amigos que yo veía que no avanzaban, no podían y seguían con el señor atrás explicándole cosas. Y viste que por ahí no le agarran la mano. Yo no. Entonces eso es un cambio. Ya algo ahí nos tiene que diferenciar. No puede ser que estemos en el mismo padrón económico. También ahí aprendí mucho del concepto de sueldo. Yo estoy dando algo acá. Estoy dando un montón. Porque más allá de que uno aprende, más allá de que uno crece, llega un momento que empezás a solucionar cosas de verdad y empezás a darle crecimiento al lugar en el que estás. Es decir, llega en la web de un cliente, la hago, se entrega, se termina, todo perfecto, al cliente le deben cobrar, pero no puede ser que vos no te lleves, o sea, no es que te lleves un porcentaje del proyecto, pero no puede ser que vos estés ganando 2% más de lo que hacías hace
6 meses atrás, que era que no podías terminar ese proyecto solo porque necesitabas más gente con vos. Entonces todo eso se me empezó a meter en la cabeza y yo digo, che, Gael, esto no está bien. Ya empecé con esto no está bien. Era como, te digo, la balanza era muy pesada del lado de esto no está bien, yo crecí un montón. Pues, aparte yo, gente, soy muy autodidacta, yo soy muy picky con el aprendizaje. Encaraba proyectos de cero, me mandaban una tecnología nueva, yo iba y me metía. Veía que un montón de cosas crecían y yo digo, che, esto no. Pero a la vez tenía el otro lado que me pesaba mucho, que era no me animo a negociar. No lo puedo negociar. Sin embargo, tenía gente al lado mío que decía, se paraba y decía, bueno, yo voy a pedir tanto aumento. Iba, se sentaba y sí, me lo dio. Y yo digo, boludo, no me animaba a enfrentarme por lo menos al momento. Por lo menos en mi caso se los digo yo, que yo me podría haber quedado, yo soy una persona que vengo de pueblo, yo me podría haber quedado en una zona de confort cómodo toda la vida y punto, y nadie más me jode la vida y estamos todos felices y yo sigo trabajando. Realmente me empezaba el hecho de decir, che, no, uno se empieza a sentir un poco desmotivado de él, empieza a caer esa ficha de estoy dando mucho, pero la verdad no estoy recibiendo demasiado. Y ahí empezás a ver, se te empieza a bajar un poco el filtro y yo, por lo menos en mi caso, empecé a decir, ya no me pinta dar tanto, ya no me gusta tanto estar tan proactivo, no me gusta tanto estar todo el tiempo con ideas, porque siento que no está la retribución. Como era tan importante el peso ese, obviamente charla con mis amigos, momentos donde posta, fueron días, viste, cuando te enfrentás a algo que sabés que tenés que hacer pero no te animás y los pateás y lo pateás y lo pateás, pero el tiempo pasaba, ¿se entiende? Y yo tampoco, como le digo, yo tampoco era un chico que buscaba trabajo, no era un chico que, bueno, me enojé y ya está. Tomé valor y dije, ok, lo tengo que hacer. Gente, yo no les puedo asegurar, mi corazón yo creo que iba en ese momento a 1000 por hora y lo peor es que se me debe haber notado, porque viste cuando hiperventilás, cuando estás medio como, pero hablas rápido, como que cortante y no, como que no, parece que vas a llorar directamente cuando dijiste todo lo que tenías que decir. Que fue básicamente eso, che, veo que crezco, pero no, siento que no estamos a la par, ¿se entiende? Era como un poco eso. Y me acuerdo haber planteado el hecho de si, ni siquiera de decir, bueno, tal vez, si no, a ver, díganme de su lado, ya que tanto hemos hablado y ya que tanto hemos crecido juntos, díganme de su lado si va a haber un crecimiento a futuro, porque si no, pongo el foco en buscar otro trabajo. Les juro por Dios que lo fue así. Ya después, con el tiempo y conociendo tanto el lugar, uno empieza a darse cuenta de las cosas, ¿no? Empieza a darse cuenta de que, bueno, de repente entra gente nueva y está ganando un poco más que vos, y vos decís que junior, más junior que vos, entonces como que todo se empieza a desfasar ya. Por lo menos el último tiempo se había desfasado demasiado. No es para echar culpas a nadie desde ya, sino por el hecho de que yo ya no me sentía parte. Yo siempre digo una cosa y que me da mucha lástima que pase, que es que yo soy una persona que no tendría problema con ponerme la camiseta de la empresa. Siempre le digo que no lo tienen que hacer, pero yo soy una persona que si lo tendría que haber hecho lo hacía. Más con todos los beneficios que me daban y con lo bien que me llevaba. Pero parte del cuidar no es que me den 5 cursos, que me den un día más de home office o que me den... No, es parte del el tiempo que estoy dando y las soluciones que les estoy dando y el trabajo que les estoy entregando, si es bueno y yo todo lo que aprendí y quieran o no les estoy ocupando tanto a ustedes. Tiene que ser retribuido un poco en dinero, pero sabemos que cualquier jefe de cualquier empresa, lo que sea, es justamente lo que no va a querer tocar. O sea, son dos polos que se chocan y que parecería que nunca va a tener una posible solución de que te digan sí, bueno, entonces sí. Llegó el momento de la asociación, se tuvo la charla, al principio era más o menos que sí, hubo un momento de, ok, un upgrade que fue bueno, por así decirlo. Ya quedas medio tocado, entonces como que, ¿vieron? Es como un poco cuando estás en una pareja, en una relación, y te cagan, y te meten los cuernos, y vos de repente, ok, perdonás, pero ya queda como... Vos quedas ultra celoso, quedas ultra perseguidor, todo el tiempo, ¿me entendés? Se vuelve como todo muy tóxico. Bueno, yo, por lo menos en mi caso, sentía todo eso después así. Como que todo se había vuelto muy pesado, muy tóxico. Me di cuenta que después de pasar unos meses de vuelta a tener estas charlas, las cosas no habían avanzado mucho. Como que siento que dentro del camino me empecé a quedar atrás, ¿viste? Como cuando vas caminando y de repente empezás a bajar la marcha. Y digo, bueno, hasta que llegó el punto donde dije, bueno, que lo tengan en cuenta. Una amiga que se va conociendo va diciendo, está bueno que dentro de todo ese pensamiento que tenemos de crecimiento, de estudiar, de ir avanzando, seamos capaces también de entender, che, esto me quedó chico. Acá hay un techo. Llegué al tope económico, de crecimiento, de motivación. Muy, muy importante que tengan en cuenta eso y les va a pasar. Yo me di cuenta con el tiempo, con el diario del lunes, que tengo un flujo, como una forma de ser dentro de este rubro, por lo menos que me pasó siempre, que es después de determinado tiempo, empiezo a perder la motivación. Me empiezo a dar cuenta, soy muy analizador después de toda esa situación que viví,
analizo mucho el lugar en el que estoy y si hay algo que no me gusta empiezo a desmotivar. O sea, yo soy una persona que le gusta dar mucho, no tendría problema en darlo todo. Pero si del otro lado no hay la misma respuesta, si del otro lado no está la misma retribución, es raro que no me desmotive y que me pese después de trabajar, y eso es la parte que menos me gusta. Después de todo este tiempo, de ese tiempo, lo empecé a sentir pesado, difícil, ya no quería ir, tenía que ir 2 o 3 veces a la semana, no me gustaba la idea, bla. Y me cae la ficha y obviamente digo, bueno, hay que enfrentarse al siguiente paso, que es, ok, tengo que volver a la búsqueda laboral, tengo que volver al mercado. Yo estaba apagadísimo ahí en LinkedIn y todo, tengo que volver a ver qué hay ahí afuera, tengo que volver a reactivarme porque esto llegó a un tope, llegó a un techo y ya lo intenté una vez, no me voy a exponer a intentarlo de vuelta, a poder traspasar ese techo. Este lugar me quedó chico, punto. Se terminó ahí, me pongo a buscar trabajo, obviamente. Les avisé porque yo valoro mucho el respeto, yo siempre hubo respeto a ambas partes, siempre hubieron charlas cuando yo necesité, cuando ellos necesitaron, siempre eso fue muy bueno de ambas partes. Avisé, ya estoy en busca de trabajo, un lugar que me dio muchas cosas, un lugar que me gustó mucho, un lugar que bueno, después de esto, cuando conseguí un trabajo que me contrataron para afuera, la decisión fue re difícil, posta, y lo hablé mucho con mis amigos. Che, ¿qué hago? ¿Qué no hago? No sé si me quiero ir, estoy bien, tengo amigos. Me gustaba, en un lugar ameno, aparte lo vi crecer, era lindo. Esto creo que hace un rejunte de todo lo que les cuento en todos los videos, que es, hay que enfrentarse a cosas nuevas, hay que enfrentarse a desafíos nuevos, hay que ir para adelante, hay que ir, que si tenemos una oportunidad nueva y es mejor, hay que decirle que sí, por más difícil que parezca, por más que nos vuelva a poner en esa situación de miedo de vuelta, avancemos, sigamos. Donde hay un techo, avancemos. Tratemos de darnos cuenta si este lugar cumplió su ciclo, si ya está. Cumplió su ciclo, hay que avanzar. Obviamente uno deja cosas atrás, pero en mi caso avancé. Y obviamente me fui bien, siempre perfecto, es un lugar que siempre recuerdo muy bien y ya ahí me fui a trabajar afuera. Lo que termina pasando es que después de haberme topado con todo ese Franco, de haber barrido con ese Franco un poco ingenuo, por así decirlo, o tímido, empecé a tomar en cuenta todo lo que había pasado, dije, esto no puede volver a pasar, se negocia desde el inicio. ¿Qué voy a tener? ¿Qué no voy a tener? Cada cuánto puede haber aumento, cada cuánto vamos a tener una charla. Me fui de ese trabajo, empecé en el trabajo afuera, lo mismo, un lugar muy bueno, muy chico, que me acompañó un montón y que realmente ahí había dado un salto económico también bueno. Ahí es donde empecé también a aprender Webflow. Nada, siento que un poco la historia se repitió, más o menos le diría de la misma forma. Llegué a un techo motivacional, llegué a un techo económico, llegué a un techo donde, hay algo que me pasaba en todos los lados, que saco como conclusión, que es, yo mucho de lo que les digo a ustedes, que lo tienen que tomar a rajatabla, tienen que entender ustedes, que ustedes tienen que ser dueños de su carrera, cómo actúan en su carrera, qué cosas tienen que cambiar mentalmente, qué cosas tienen que ajustar, para que ustedes estén siempre atentos para el crecimiento. El crecimiento donde hay un techo, se rompe ese techo, se sigue, por más difícil, por más miedo, por más tímidos que sean, si tienen que romper esos techos y avanzar. Si tienen que renovarse cada 2 años con una empresa, si tienen que de estar en entrevistas en inglés, aunque no sepan inglés y se quieren animar, todo es para adelante y avanzar. A mí lo que me pasaba era, en conclusión, era, hay algo que se repite, un patrón acá, que es, yo quiero dar tengo un montón de ideas, tengo un montón de cosas que quiero hacer, que he avanzado, que tomo cursos y que exploro y que hago, que en algún punto choca. Quiero hacer un montón de cosas. Si es por mí, no sé, en mi caso había, no sé, aprendido a hacer 3D y demás. Hagamos cosas, mostremos en las redes, busquemos clientes de ese tipo. Yo no tengo problema, vamos. Vamos. Siempre me tocaba con ese techo, siempre ese límite. Y siempre me hacía esa pregunta de, ¿qué pasará después de ese techo? ¿Qué hay después de ese techo? ¿Qué pasa si todo eso que yo quiero hacer o quiero dar me lo traslado a mí, a Franco? O sea, ¿por qué esto tiene que ser para alguien que no lo quiere? Porque lo van a querer, siempre van a querer que eso esté, pero no me lo retribuyen de la forma que a mí me gustaría. Y ahí es donde decido decir, me tengo que hacer freelance. Todo lo que crezca, todo lo que explote, todo lo que se expanda a partir de acá va a ser mío. Mi nombre y mi profesión, mi perfil profesional. Todo va a crecer conmigo. Y si lo quiero dar todo, lo voy a dar todo para mí. Y si tengo que estar fines de semana trabajando, voy a estar fines de semana trabajando para mí. Y si voy a estar trabajando 25 horas al día, va a ser todo para mi propio crecimiento. Creo que un poco esa es la conclusión. Y me entendí a mí como perfil y dije, ok, esto pasa cada tanto y veo que no va a mejorar en otro lado. Lo busco por mi lado. Y gente, no les puedo explicar el avance. Hace 11 meses soy freelance. De todo pasó. Crecí exponencialmente. Clientes high ticket arriba de $6.000. Pasé a triplicar
mi facturación en dólares. Pasé a hablar con clientes de Ámsterdam, de Holanda, de Australia, de donde a ustedes se les ocurra. Gente que me llama, me hace videollamadas para saber cómo hago las cosas que hago. Dar charla para Perú, doy una charla para Perú. ¿Se entiende? Y ahí es donde entro y todavía a veces cuando estoy medio enquilomado con el freelance, que no tengo cliente y bla, cuando tengo un poco de claridad digo, boludo, qué bueno que te diste cuenta de esto. Y qué bueno que no seguiste apostando a un sistema de trabajo que no te sirve, que es el full time, o es el techo con el que siempre te chocas. Un poco de resumen con todo este video es: analícense, dense cuenta si están incómodos, dense cuenta si no están motivados, si hay algún techo ahí que los traba. Devónenlo con todo. O sea, si les falta aprender algo para animarse a más, si les falta inglés para irse afuera, aprendan inglés. Piensen, tienen que ustedes saber qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que les falta. Che, les falta la mente de negociación. Es muy importante en nuestro rubro. La tenemos que tener para avanzar, para cobrar bien, para estar en un buen puesto, para que no nos caigan cada vez que nos metamos en una entrevista a un trabajo nuevo. Esto va a ser para toda la vida. No sé que uno lo haga 3 meses y después se dedique, no sé, a hacer abogado, yo qué sé. Quienes se van a dedicar a esto lo van a necesitar a la mente negociadora. Ténganlo en cuenta. Gran parte de lo que nos va a hacer crecer a nosotros como perfil dentro de este mundo y que cobremos bien y que nos vaya bien y que avancemos bien con buenas negociaciones salariales, con buenos trabajos. Déjenme un comentario de lo que piensan. Bueno, ya saben que tenemos un Instagram, franchu.web, se los voy a dejar siempre en la descripción, se los dejo también anclado en el primer comentario del video. Nada, ya saben, ahí publico propuestas, como siempre les digo, hablamos, le pongo caja de preguntas, me comparten cosas para luego hacer videos también y charlar. Y nada, si les gusta el contenido, le ponen me gusta, se suscriben y nada, nos estamos viendo en un próximo video de FranchuWeb. Nos vemos, adiós, bye.